desde el movimiento social, desde el movimiento sindical específico, porque entiendo que ustedes tienen representación en el Consejo. No, vamos a hablar de la Bueno, integración del aunque el Consejo. ministro... Es una integración nueva, ¿verdad? Sí, no, pero el ministro deja entrever que es posible, dice, que ingresen o se escuche a otros sectores. Mira, en primer lugar es una propuesta que llega tarde, ¿verdad? Es una propuesta pírrica y llega demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el aumento al salario mínimo se debió haber llevado a cabo en agosto del año pasado, según la ley, porque la Constitución claramente establece en su artículo 37 que por lo menos cada 3 años, ¿verdad? Pero lamentablemente, hablando del Consejo Nacional de Salario Mínimo, yo creo que resucitó conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Hoy en Semana Santa. Hoy en Semana Santa. Porque ese consejo ha estado muerto durante todo su periodo. No se reúne desde el 2022 al 2024, no se habían reunido ni lo que va de este año. ¿No es eso que el presidente va adelante siempre marcándoles la...? No solo es que el presidente va adelante, sino que pareciera que es el único que puede llevar el ritmo y que tiene todas las iniciativas, porque ¿de qué están o para qué están todas estas instituciones si no están haciendo nada menos que sea el presidente el que las impulse? Gracias a Dios las impulsa el presidente. Entonces, porque como dice Saraí, desde septiembre, agosto del 2023 tuvo que haberse iniciado el estudio para la aplicación. Ahora, tarde, siempre estamos tarde, creo yo, en El Salvador y en muchos países. Para todo esto no significa que se esté justificando. Que sea pírrico, bueno, es mejor que nada, aunque creo que merecemos algo más. Estás hablando 12% que puede aparentemente... Lo que sucede es que 12% quizás se puede escuchar pírrico, porque si lo vemos en abstracto desde afuera, por supuesto que lo es, pero si lo vemos desde el punto de vista de los empleadores, a nosotros por lo menos pequeña, micro y mediana empresa es de verdad bien difícil, porque cuando se dio este ajuste en época de pandemia, me parece que fue que hubo incluso un apoyo para las empresas con Bandesal, me parece que fue bien difícil porque en alguna medida el incremento significa muchas de las veces, por no decir casi siempre, un recorte de personal, porque lo que genera es a la vez más costo, y esto sí es cierto que se ve el retorno para el empleador en alguna medida, porque el trabajador está más descansado, está más concentrado, está más en su trabajo, y sin embargo, pues en las condiciones en las que estamos en el país y en el mundo entero, pues es bien difícil decir, vamos a subir el 12%, por ejemplo, este año, otro 12% el otro año. Yo creo que desaparecería la micro y pequeña, mediana, bueno, quizás la micro y la pequeña empresa, porque al final a las grandes empresas esto no les afecta en absolutamente nada. Empresas ya sabemos como cuáles. Y a esto le sumamos que las situaciones en El Salvador casi todas son compuestas de familias en donde no todas las familias trabajan 2 personas. Entonces nosotros lo estamos contabilizando un salario mínimo de 1 persona por hogar. Pero hoy en día ya estamos avanzando que cada vez, bueno, valga la redundancia, cada vez más, también la mujer está apoyando en el sentido de llevar al hogar el sustento diario, ¿verdad? Porque tenemos arraigada mucho todavía en algunos sectores, bueno, hay hogares de pobreza multidimensional en los que de verdad que ni modo, ¿verdad? Solo la mamá provee, pero hay otros hogares en donde pueden proveer los dos, pero todavía está ese sistema, esa cultura como machista, en donde el hombre provee y la mujer solo está ahí cuidando la casa. Yo creo que también es una mezcla de factores, pero no es tan fácil como que solo el 12% no es nada. Yo creo que si va a ser en el lapso de lo que queda por esta administración y luego, son los 3 años, los 3 años que corresponden, contabilizando que se inició en agosto, porque son 3 años, 12%, 4% anual, con el apoyo estatal, yo creo que se puede salir adelante para que eso no se pare y se dejen años sin incrementar. ¿Qué pasa si no se dan esas medidas? Bueno, no conozco completamente el estudio del CDC si contempla, porque no las contempla esas medidas adicionales que mencionas. No, solo ahí. planteó Correcto. El hecho del subsidio. Si es viable con el apoyo estatal, hay que ver hasta dónde es realista el subsidio estatal que contempla el estudio. Porque por mucho que queramos obligar al Estado a que nos dé más, si no puede, pues no se puede, ¿verdad? No vamos a estar tampoco, digamos, pidiendo lo imposible cuando podemos obtener lo que es, digamos, más realista. Entonces, si el Estado va a subsidiar ese 25% y realmente es viable, pues yo creo que no habría ninguna excusa para decir no se hace. Pero lo que se ha anunciado y lo que es seguro es un 12%, de ahí ya no se baja. Entonces,
Lo que quiero saber yo es cómo se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, quién va a ser el que va a subsidiar, porque realmente aquí el golpeado es la micro y pequeña empresa. Esto a las grandes empresas ni les va ni les viene, porque ellos le suben un poquito y es lo mismo por las ganancias que son demasiado grandes. Ahora, Saraí, algunos economistas mencionan que este aumento va a generar una inflación, un posible recorte de empleos. ¿Compartís esta perspectiva? Mira, yo creo que si no se dan las medidas complementarias de las que estamos hablando y otras que son muy interesantes también, definitivamente podría generar desempleo. Pero hay que tomar en cuenta también que se hace el gran boom de que el salario mínimo va a llegar, al menos en comercio y servicios, que es el salario más alto, porque la maquila y el sector agropecuario es más bajo, que va a llegar a 408. Pero en realidad lo que le van a pagar al trabajador son 366.90, porque le van a descontar 41.90 entre Seguro Social y AFP. Entonces no es cierto que el aumento... ¿Y a partir de cuándo se le quita renta? 472 todavía no llega. Entonces, si no mal estoy, 472. Entonces, aquí el aumento, pero ya en los supermercados ya empezó, desde que el presidente subió el tuit, empezaron a cambiar los precios de los productos. ¿Qué va a hacer el Estado al respecto? ¿Cómo el Estado va a garantizar que esos vivianes de los supermercados, ¿verdad? Y de toda la gente que vende productos alimenticios y todo lo demás, no le aumente a los precios? Ahí el señor del consumidor que sirva de algo y que vayan y los topen ahorita mismo, ¿verdad? Porque ¿quién les ha autorizado a subirle los precios ahorita si todavía se está negociando? Entonces, ya le subieron esta semana. Para y no subirle cuando lo autoricen. Es que cuando se aumenta el salario, ahí tienen justificación y ya están arriba, ¿verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, eliminar tanto impuesto que pagamos en la gasolina, eliminar por lo menos un impuesto, ¿verdad?, de la gasolina, y que en el Estado haya austeridad. Si miren, si todos nos socamos el cincho, si todos comemos salteado, tanto los que mantenemos al gobierno como los que se comen el pisto que nosotros pagamos de impuestos, nos socamos el cincho, el dinero nos va a alcanzar para ese subsidio. El problema es que tantos viajes, andar perdiendo tiempo para arriba y para abajo en ese montón de vehículos, comprando vehículos de lujo, y tanto despilfarro que hay en los tres poderes del Estado, ¿verdad?, que por eso no hay dinero para ese tipo de subsidios. Entonces, sí, ahorita por ejemplo, los seguros privados de lujo que tienen todos hay los que priorizar el gasto y hay que priorizar a la gente. Ahora tú estás hablando de que no se ha anunciado ya el incremento y todas las cosas tienen que ajustarse. Esto incluye también que, por ejemplo, el pasaje, hay trabajadores que tienen que tomar 2 hasta 3 buses de ida y vuelta porque el origen y el destino a eso lo lleva. Esto también va a afectar a esa forma de movilidad. Definitivamente. Tú antes del corte decías de la negociación colectiva. Los contratos colectivos que están vigentes establecen que cuando el salario mínimo sobrepase el mínimo que se tiene establecido, pues se va a aumentar en ese porcentaje. Pero lamentablemente en el sector público la negociación colectiva está detenida y no hay ninguna mejora. Con el tema el tema de que sube todo, exactamente, va a subir todo. Ya los empresarios del transporte, con el solo anuncio del presidente, ya hicieron conferencia de prensa y dijeron que tienen que ajustar los precios. Y tenemos también el problema, por ejemplo, de que el transporte de carga, el flete va a aumentar también. Ahorita con este problema que tenemos en Los Chorros, nosotros hemos tenido conocimiento de los compañeros del transporte de carga, que a ellos les pagan por viaje, te tardés poquito, te tardés montón, y ahora, por ejemplo, una compañera en la oficina, ella llega a las 7:30 de la mañana siempre. Hoy llegó a las 11:20, ella vive en Lourdes, ¿ya? Y le dije yo, no vengas, pero como tenía que hacer un trámite ella personal, se vino, y realmente ahí en Los Chorros eso es un desastre, ¿verdad? Eso demuestra la incapacidad de las personas que están administrando ese proyecto, tanto el gobierno como la empresa que está, y me llama mucho la atención que sale, empleados del MOP están moviendo, bueno, y los empleados de la constructora, pues,
Si es que ahí no es el MOP el dueño de ese proyecto. Tenemos que pagar dos no veces tendríamos, nosotros. no, tendríamos nosotros que estar pagando horas extras a los empleados de obras públicas porque vayan a remover toda la tierra que ha caído ahí, sino que tendría que ser la esto no es un empresa. hecho. Aquí estamos Ahora, doblemente de Aquí aquí fregados. nosotros tenemos los precios de Estados Unidos. Sí, Va, más caro. Defínanme ustedes qué es el salario mínimo. O sea, ¿cuál es la filosofía de tener el salario mínimo como la única forma de que el trabajador tenga sus ingresos? Es que mira, ¿verdad? aquí se han confundido, ¿vea? El salario mínimo es el mínimo, es lo más bajo, lo más poquito que un trabajador debería de ganar. Por eso se llama salario mínimo. Pero aquí creen que el salario mínimo es lo máximo que tienen que ganar. Vaya, por ejemplo, en cuestión. Costa Rica son 728 mensuales, un promedio, porque está diferenciado por trabajadores no calificados, licenciados universitarios y ajuste que hubo en el 2025, pero un promedio de 728. En Guatemala, 483. En Honduras, 538,5. En Nicaragua, 221,90. El Salvador, El más bajo. 365. Ajá. Panamá, 636,80. Sí, es el orden que yo te di. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Ahora, Nicaragua, ambas Salvador. están La de diferencia es que acuerdo somos el que el segundo salario- más caro después de Costa Rica. Y Ambos somos están de Y acuerdo. el segundo más más barato en bajo. salario. A ver, ambas están de acuerdo que el salario mínimo es para garantizarle a ese trabajador una subsistencia digna. En teoría. Teóricamente esa fue la filosofía del establecimiento. Porque se en la supone que el Estado Constitución. establece la persona Ahora- como el origen y el fin de la estos actividad. de darse el incremento, hoy está en 360, llegaría a 408, dijiste. más o menos. 366.90 el neto a recibir. Y si lo comparás contra la canasta básica, No, es que todavía quedas, con una canasta básica todavía quedas abajo, no te alcanza, con el aumento no te alcanza cómo hace estas para personas? cubrir el costo que hay. Mira, comer salteado. Mira, hay estudios Disminuir la proteína, hay estudios que incrementar están los diciendo que la carbohidratos. gente ya no come carne, que la gente ya no come pollo, ¿verdad? Que hay jóvenes que han dicho yo no he comido un tiempo, hay madres de familia que dicen yo un tiempo como para que mis hijos coman, eso es lo que está pasando. Y este aumento del salario mínimo, imagínate que no alcanza a cubrir el incremento que ha habido a la canasta básica desde el 2021 hasta la fecha. bueno, el gobierno Pero ha hecho además- un esfuerzo con los agromercados. Pero además Necesitamos más agromercados y que sean un salario sostenibles, porque esa es digno- una gran medida. Un salario digno te debería de alcanzar para cubrir 2 canastas básicas, ¿verdad? Pero además para salud, para educación, para diversión. Aquí este aumento, a mí me critican porque cada vez que se aumenta el salario mínimo yo digo que no va a servir, o que no le va a ajustar a la gente para ir a comer una paleta allá al parque infantil. Y eso es cierto. ¿Cómo crees? Porque yo escuché al señor ministro de Trabajo decir, bueno, miren, no descarto que otras voces que no forman parte del Consejo puedan emitir alguna especie, por lo menos Si de él postura. dependiera, yo creo que eso sería posible. Lo que sucede es que a la hora de discutir algo así ya sabemos que Mira, quedan excluidos. A nosotros nos llamó mucho la atención desde el movimiento sindical esa propuesta del 12% porque según los chambres que se habían estado manejando sobre este tema y que se había consultado incluso con abogados de la empresa privada, es que efectivamente gremiales empresariales se reunieron con gente del gobierno y que habían acordado un 20%. Un 10% este año, un 6% el otro y un 4% el último año. Y por eso nos llamó mucho la atención de que salieran solo con el 12%. No sabemos si esas pláticas no dieron fruto al final y no llegaron a un acuerdo, no finiquitaron el acuerdo y por eso el presidente ha planteado el 12%, o lo van a hacer show y ojalá que aumenten el 20%. ¿verdad? Ahora, independientemente, quiero que hacerle la pregunta, sea el 12, el 10 o más, no se sabe, ¿va a estar legitimado ese aumento? ¿Ustedes como trabajador van a aceptar? ¿Va a haber legitimidad? No voy a hablar de la legalidad, estamos hablando de la legitimidad de esa acción por el hecho de que proviene de la entidad más competente. Legal y legítimo. O legítimo y legal. Es que mira, al final. va a ser legal porque Sí. están haciendo la pantomima. No, la va a ser pregunta es más legítimo política. porque Por mínimo que sea, siempre va a estar avalado por sí, cualquier o sea, persona. porque va a ser votado en el Consejo. Lo que va a ser es injusto. ¿ya? Insuficiente, quizás, Insuficiente. porque es que lo que sucede es que el injusto es considerar, sí es cierto que el Estado me parece que despilfarra mucho,
pero tampoco, aunque se apretaran más los pantalones, es bien difícil que lograra darnos todo lo que necesitamos en todas las áreas en las que la necesitamos. Por eso es que se va entre lo urgente y lo importante, pues lo que te mata primero. Como pero depende de qué es lo urgente y lo importante para cada quien. Correcto, porque todo es relativo, correcto. Exacto. Entonces, para algunos gobiernos es primordial quizás el tema de la economía, para otros lo fue de la seguridad, para este fue de la seguridad, para poderle apostar ahora a la economía, me parece que era el orden adecuado, pero como dice Saraí, eso es relativo, ¿verdad? Depende de quién lo vea. La Defensoría del Consumidor advirtió sobre especulación de comerciantes. ¿Creen ustedes que hay mecanismos para forzar a estos malos salvadoreños que sin estar ya aprobado el incremento ya están abusando que vayan y les abran un expediente y les pongan la multa ¿Qué correspondiente? rol creen ustedes que debería jugar la Defensoría del Consumidor? Mira, controlar a todas esas, proactivo. sí, controlar a todas esas gentes que en las redes sociales la gente denuncia. Y ya de hecho estuvieron denunciando el fin de semana todos los aumentos que habían habido de los precios. Que vayan y que realmente, mira, si empiezan a multar y con buenas multas a los primeros que especuladores, vamos a ver si los demás nos regresan los precios, pues, ¿verdad? De hecho, hay una clave que es la denuncia ciudadana en casi todos los aspectos que nosotros tenemos poca costumbre desarrollada y que lo hemos empezado a implementar con el tema de la seguridad. Los últimos pandilleros los van a capturar hasta que todos nos terminemos de empoderar y los denunciamos a los pandilleros escondidos en donde estén. Igual pasa con el consumidor, nosotros nos acostumbramos a que vulneren nuestros derechos y nos quedamos callados porque al final, solo fue... a veces que tú denuncias y hay una opacidad, vienen a resolver 7 u 8 meses pero después. la Defensoría es de las pocas instituciones que desde hace años es como más expedito. Incluso tú lo puedes hacer ocultando tu identidad para que no hayan represalias contra ti. Pero yo creo que la Defensoría es un ente que está bien cercano de la gente porque no necesitas ir hasta allá. Si tú sos abogado y estás litigando por alguien, no necesitas ir y perder el tiempo en el tráfico por ir a presentar un poder, sino que lo escaneas y lo mandás. Desde hace muchísimos años que es muy célere el procedimiento de la Defensoría. Aunque al final, pues por la burocracia de las empresas que terminan pagando muchos abogados para que dilaten, esto lo llevan hasta las últimas instancias y pasan hasta 3 años, ¿verdad? Ahí es donde quizás se degenera el asunto, pero creo que la parte de sanciones de la Defensoría sí se puede dar más presupuesto para que sea más efectivo, porque eso está como la Fiscalía. Por mucho que queramos que tener una Fiscalía súper eficaz, si no tiene los recursos, no va a poderlo ser jamás.